En este video voy a ser muy contundente sobre Telegram. Hoy en día es la mejor y más completa aplicación de chat y comunicación que existe y te lo voy a mostrar en este video. Así que si eres de las personas que han decidido darle una oportunidad y te gustaría saber qué tanto puede hacer por ti esta aplicación, bueno, quédate porque al final de este video te vas a volver un maestro o maestra de las artes ocultas de Telegram. Para explicarte las funciones principales de Telegram, decidí agruparlas por secciones o categorías para que no sea más fácil darle un primer vistazo a esta gran aplicación, porque créeme, son tantas las funciones que nos llevaría mucho tiempo. Así que trataré de resumirlas y en otra serie de videos más adelante buscaré entrar a detalle con estas funciones adicionales. Ok, empecemos por la instalación de Telegram. Ve a tu tienda de aplicaciones, busca e instala la app y si es la primera vez que lo vas a hacer, vas a necesitar sí o sí un número de celular porque te va a llegar un código de confirmación por SMS que usarás para activar la aplicación. Ahora, si más adelante la vas a instalar también en otro dispositivo, el código te estará llegando en un chat dentro de la misma aplicación y esta es la primera de las grandes ventajas de Telegram que te voy a contar. Porque en efecto es multiplataforma. La podrás instalar en tu smartphone, ya sea Android o iPhone, en tu computadora con Windows, macOS o Linux. Hay también una versión web que es compatible con cualquier navegador e incluso puedes tener abierto Telegram al mismo tiempo en todos los dispositivos donde lo hayas instalado sin restricción alguna. Ahora, empecemos con las conversaciones y sus funciones generales. En una conversación vas a poder hacer lo mismo que ya te ofrece WhatsApp o Messenger, incluyendo las llamadas, videollamadas, que cabe mencionar son de gran calidad, pero también hay muchas más funciones, como un potente buscador dentro del chat que te permite filtrar por una fecha si estás buscando algo muy específico. Ahora, ¿cuántas veces no nos hemos equivocado o nuestros teclados nos juegan una mala broma poniendo algo vergonzoso? Bueno, pues en Telegram puedes modificar cualquier mensaje que hayas enviado. Solo tienes que dejar presionado el globo del texto y en el menú de opciones eliges editar y te mostrará nuevamente el texto para que lo puedas modificar y enviar nuevamente. También dentro de este menú, adicional a las clásicas opciones de responder, copiar, reenviar, están un par de opciones más. Eliminar, que a diferencia de WhatsApp nos permite borrar todo rastro del mensaje para nosotros y el resto de personas que están en el chat. Y la otra opción es la de fijar. Esto lo que hará es anclar el mensaje en la parte superior del chat a manera de recordatorio y que siempre esté presente. Esto es muy útil cuando no quieres perder de vista algo importante y lo mejor es que puedes fijar cuantos mensajes quieras. Ahora, ¿no te ha pasado que de repente recuerdas algo que le quieres contar a otra persona, pero ya no son horas de andar molestando a la gente y sabes que si no se lo dices se te va a olvidar? Bueno, para eso Telegram tiene los mensajes programados. Solo debes escribir el mensaje y dejar presionado el botón de enviar hasta que salgan las opciones de programar mensaje o enviar sin sonido. Y ahora cuando seleccionamos la opción de programar, podrás agendar la fecha y hora en la que quieres que se envíe o bien que se mande en cuanto tu contacto entre a Telegram. Otra función que saca provecho de que Telegram sea multiplataforma y un servicio cloud es que cualquier mensaje que escribas y aún no envíes se guarda al puro estilo de un borrador de un correo. O sea, puedes dejar el mensaje ahí y regresar a retomarlo en otro de los dispositivos que tengas configurado. Digamos que estás platicando en tu computadora y te tienes que mover, bueno, pues simplemente continúas tu chat desde tu celular o en otro momento sin perder lo que habías escrito. Ahora, estoy seguro que debes estar bastante familiarizado con los stickers, pero te aseguro que no hay comparación con lo que ofrece Telegram. Para empezar, no tienes que instalar aplicaciones adicionales como en WhatsApp, ni mucho menos tienes que salir de la aplicación, ya que los stickers están dentro de las mismas funciones del chat con un acceso rápido. Vamos, el propio Telegram es quien ofrece un extenso catálogo de stickers, pero también tiene herramientas para que tú mismo publiques los tuyos y te puedo decir que la comunidad ha generado también bastantes stickers. Ahora, hay varias formas de agregarlos o usarlos. La primera es utilizando la opción de agregar, que te mostrará todo el catálogo que te comentaba, el cual también tiene un buscador para encontrar stickers más rápido. Otra opción es el poner un emoji. Esto mostrará las coincidencias con tus stickers u otros que aún no tienes agregados. También puedes agregar a tu biblioteca los stickers que alguien más te envíe, solo debes pulsar sobre él y te dará la opción de añadirlos en la parte de abajo. Y por último, como en casi en todo en Telegram, por medio de una URL personalizada que la puedes compartir con alguien para que los pueda agregar.
Ah, por cierto, también hay GIFs en Telegram, pero con funciones extras que puedes aprovechar. Puedes ver los GIFs más recientes que hayas usado, un ranking por los más utilizados, tiene un buscador e incluso filtrar utilizando emojis. Y ahora que lo recuerdo, hay una opción más y es poco conocida y es mediante un bot inline. Y aunque vamos a hablar más adelante de esta funcionalidad, lo puedes probar ahorita. Solo escribe @GIF, dejas un espacio y la frase por la que quieras buscar. De hecho, estos son uno de los trucos más cool de Telegram. Otra función muy particular de Telegram, que vamos a decir que es en pro de la seguridad y por tener mayor confidencialidad con otra persona y no por otra cosa, son los chats secretos. Y si te preguntas qué es lo que los hace más seguros, bueno, pues básicamente es porque su cifrado es de punto a punto, lo que significa que lo que pongas en ese chat no pasa por ningún servidor de Telegram o por la nube, viajan directo de tu celular al celular de esa personita especial. Para activarlo solo debes entrar al perfil de la otra persona y en el menú de más opciones ahí vamos a elegir la función de iniciar chat secreto y confirmar. Con esto de inmediato le va a notificar al dispositivo principal de la otra persona. Ahora, adicional al cifrado de punto a punto, la funcionalidad exclusiva de estos chats es la autodestrucción de los mensajes, que te da opciones desde un segundo hasta una semana para cualquier mensaje, foto, video o archivo que envíes se pueda borrar de forma automática en ese lapso de tiempo. También está deshabilitada la opción de reenviar los mensajes y si la otra persona hace un screenshot, sale un mensaje de esta en el chat. Así que aprovéchalo y no olvides borrarlo al terminar. También no dudo que ya habrás visto que existe la opción de enviar mensajes de audio oprimiendo el micrófono tal y como se hace ahora con WhatsApp, pero quizá lo que no has notado es que si oprimes y sueltas el micrófono, cambia el icono por el de la cámara y ahora podrás enviar clips animados de la misma forma. Solo deja presionado el botón y suelta para que se envíen. Y en general hay varias pequeñas funciones que podrás ir descubriendo en los chats, como adjuntar cualquier tipo de archivo con un máximo de hasta 2 GB por cada uno, compartir tu ubicación en tiempo real, reproducir música en MP3 o video en streaming, y lo que significa esto es que no necesitas esperar a que se descargue algún archivo que ya está en Telegram, sino que en cuanto lo abras podrá comenzar a reproducir, e incluso cuando compartes una imagen o fotografía desde el celular, Telegram tiene una buena herramienta para edición que incluye filtros de belleza y el mismo truco de la autodestrucción de la foto de los chats secretos. Y por último, para concluir este apartado, una recomendación: si compartes una imagen y no quieres que pierda nada de calidad como sucede con WhatsApp, solo adjúntala como un archivo y notarás la diferencia. Ahora vamos a ver un poco cómo puedes personalizar tu cuenta. En Telegram existe la opción para establecer un nombre de usuario o apodo que funciona muy al estilo de Twitter. O sea, debe ser único y te va a servir para que otros te puedan contactar en Telegram en caso de que no les quieras compartir tu número de celular. Así que para configurarlo vas a entrar a la sección de ajustes y ahí verás la opción de nombre de usuario, eso si estás en Android. Para los usuarios de iPhone, adicional tendrás que tocar arriba en editar para poder ver la opción. Y ya con este usuario o en el enlace que te muestra abajo lo puedes compartir y empezar a chatear sin haber dado tu celular. Ahora, seguro te has de preguntar por qué se ve tan cool mi versión de Telegram, ¿no? Bueno, pues es porque dentro de la configuración de chats hay una decena de opciones para cambiar el tamaño del texto, el fondo de los chats con imágenes predeterminadas de Telegram o alguna de tus imágenes o fotos, el tema o el color de toda la aplicación, las burbujas de los chats e incluso aquí hay una sección para administrar todos los stickers o agregar nuevos a tu colección. Otra opción que encontrarás bastante útil conforme vayas teniendo más y más chats o te unas a grupos, a canales, actives bots, serán las carpetas, y es que estas, como te imaginarás, te van a permitir agrupar tus conversaciones de la forma que tú quieras o con las carpetas recomendadas por la propia aplicación, como si fuera una carpeta más en tu computadora, y así tener un poquito más de orden, porque créeme, con el paso del tiempo vas a agradecer mucho esta función cuando quieras encontrar más fácilmente un chat. Continuando con esta línea, seguro habrá chats o grupos que no bastará con silenciarlos, sino que también querrás ocultarlos de la vista principal. Para estos está la opción de chat archivados. Para hacerlo solo debes deslizar de derecha a izquierda sobre un chat o con un clic derecho si estás en tu computadora para que puedas ver la opción. Si es la primera vez que lo haces, de inmediato te aparecerá una carpeta con este nombre y bueno, para sacarlos de ahí se hace exactamente lo mismo sobre el chat archivado. Y si no quieres perder de vista un chat o a tus contactos favoritos en la vista principal o dentro de una carpeta, está la función de fijar chats. Solo debes dejar seleccionado un chat y te mostrará la opción de fijar en la parte de arriba en Android o en el menú de opciones en caso de los iPhone o en tu computadora. También estoy seguro que has escuchado hablar sobre la nube, y aunque no voy a entrar en detalle en eso, te diré que se caracteriza por disponibilizar recursos de cómputo fuera de tu dispositivo, que es la base para los servicios de Telegram.
Para aprovechar esto aún más, está una sección personal con el nombre de mensajes guardados, y esto no es más que tu propio depósito de lo que quieras guardar. Digamos que en sí es tu nube privada en Telegram, totalmente gratuita e ilimitada, al menos de momento. Y es que te servirá como bloc de notas para guardar mensajes, notas de voz, links, fotos, videos, archivos de todo lo mismo que ya hemos platicado en este video, pero exclusivamente para tu uso. Y créeme, es bastante útil, porque es esa sección de cosas perdidas donde sabes que puedes encontrar esa información que seguramente dejaste guardada, e incluso puedes configurar recordatorios que funcionen de la misma forma que los mensajes programados. Solo escribe la nota y dejas presionado el botón de enviar para que elijas la fecha y la hora en que quieres que te llegue la notificación. Y para concluir esta primera parte de video sobre Telegram, te voy a enseñar cómo puedes migrar tus conversaciones de WhatsApp a Telegram con una función nuevecita que se acaba de liberar hace unos días, y es bastante sencillo. Para esto, entra a cualquier conversación en WhatsApp, sea un chat individual o uno de grupo, toca en el menú de arriba, luego en la parte de abajo seleccionamos la opción de exportar chat y aquí elegimos si queremos incluir todos nuestros archivos que incluyen fotos, audios, videos, stickers o solo las conversaciones, y ahora solo seleccionamos en el chat de Telegram donde queremos que haga la copia y listo. En segundo concluirá el respaldo y ya solo tendrás que hacer esto por cada chat que quieras migrar. Por ahora aquí terminamos esta primera parte sobre funcionalidades y trucos de Telegram, pero no te preocupes que dentro de poco vendrá la segunda parte donde hablaremos de lo que aún nos hace falta. Los grupos, los canales, los bots, esta parte va a estar buenísima, y algo de seguridad para que protejas tu cuenta, así como algunas cosillas extra. Así que déjame en los comentarios para ti cuál es la funcionalidad que más te gusta en Telegram, o si quieres que hable de algo que no haya mencionado aún para nuestro siguiente video. Y si te gustó el formato de este video, por favor ayúdame suscribiéndote a mi canal y dándole like para que pueda seguir trayéndote más contenido como este. Por ahora nos vemos, bye.